no necesito un GPS, necesito un teléfono, lo puedo alquilar, me da las direcciones y ya está. No necesito un mapa, el teléfono es más que suficiente. Lo propio, no necesito solamente una cámara, sino que ya está en el teléfono. Hay muchas de esas aplicaciones que ya están en el teléfono, ¿no? Es decir, ya no necesitas ni siquiera el dispositivo. Para muchos de los servicios digitales, lo único que tú necesitas es una cuenta y conexión a Internet, ¿no? Ambas que pueden alquilar y crearse rápidamente. Y luego está la democratización, que es la de repente más importante porque hace que cada vez más y más tecnología, perdón, más y más productos y servicios que antes eran exclusivos de un segmento del mercado, sean accesibles para los demás, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los 6Ds. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, si alguna de estas Ds no está clara. Ok, aquí hay una cita del texto que ustedes han revisado. Espero que hayan revisado. Estamos evidenciando cambios profundos. Lick, ¿podría explicar la desmonetización? Ok, sí. La desmonetización es cuando sacas al dinero para la ecuación. Por ejemplo, ustedes si tienen la cuenta de Facebook, es gratuita. No le pagan a Facebook para tener esa cuenta o le pagan. De repente ustedes si quieren hacer una página, si quieren hacer publicidad, le pagarán, pero para tener su perfil propio y empezar a ver contenidos o crear contenidos propios es completamente gratuito, ¿no? Ahora, de repente, no, pero gastas el internet, gastas la electricidad, sí, 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 pero eso es del equipo. Facebook como tal es gratuito, ¿no? Y ese es su eslogan, y siempre lo será. Claro, ¿por qué? Porque monetizan de otra forma. No sé si ya está más clara esta de desmonetización, si me puedes confirmar, por favor. Ahí de. ¿Sí? ¿Está más clara? Ok. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, vamos a esta cita de Schwab que nos dice, estamos evidenciando cambios profundos en todas las industrias y mucho más con la pandemia, ¿no? Marcados por la aparición de nuevos modelos de negocio, la irrupción de operadores y la remodelación de los sistemas de producción, consumo, transporte y entrega. Desde tiempos inmemorables, el humano ha tratado de buscar mayor productividad con tecnología, con el uso animal también. Y no ha sido hasta la primera revolución francesa, la primera revolución industrial, que es la máquina a vapor, que ha mejorado nuestro desempeño, nuestra productividad. Luego viene la segunda revolución industrial, que es la línea de ensamble, que ustedes ampliamente han estudiado en ADMI 1. Y la tercera revolución industrial, que ya es la digitalización, ¿no? La inserción de la PC. ¿Y por qué Schwab distingue una cuarta revolución industrial si básicamente estamos hablando de una PC, no estamos hablando de digitalizar? Por tres características, que es un ritmo exponencial, crece aceleradamente por la amplitud de cobertura, la interdependencia que se va generando y el impacto que se tiene en los diferentes sistemas educativo, financiero, económico, bancario, de inversiones, etcétera. Razón por la cual cataloga a la cuarta revolución industrial como esta fusión de las tecnologías exponenciales e interacción entre los dominios físicos, digitales y biológicos. Como vamos a ver más adelante, ya no es solamente la tecnología exponencial. Estas mismas tecnologías exponenciales se están fusionando y están creando todavía nuevas formas de hacer valor. Veamos las físicas, ¿sí? Los videitos se los voy a pasar porque si no, de repente no voy a alcanzar en la exposición. La primera tiene que ver con los vehículos autónomos. De repente el ejemplo más utilizado hoy por hoy es el dron, ¿no? No necesita un conductor, sí un operador, pero no un conductor. Y te permite hacer, por ejemplo, el tema de noticias. Es mucho más barato esto que un helicóptero, ¿no? Antes, si tú querías acceder a temas donde geográficamente era difícil acceder, necesitabas no solamente un camarógrafo ahí agarrándose, sino un helicóptero que lo acerque. Hoy por hoy, si tú le pones una cámara al dron, la gran mayoría de estos vienen ya con la cámara insertada, lo único que tienes que hacer es el control remoto, agarrar y mandarlo, o programarlo incluso desde la computadora para que siga una ruta y vas a ver cómo funciona, ¿no? Lo propio con los automóviles autónomos, Tesla y Uber son los que más han avanzado en este ámbito, y Google, perdón, y Google también. Y bueno, en fase de prototipo todavía están los aviones y los barcos, ¿no? Otra tecnología física, es decir, que podemos palpar, que podemos tocarla, es la impresora 3D, que es esta que tiene acá, que esta va a ser la responsable de diferentes
de que muchos empleos en la industria manufacturera se pierdan, porque aquí me recuerda, tenía un estudiante acá en la UNSA que hacía figuras y máscaras, ¿no? Y me decía, me parecía muy bueno su análisis, porque me decía, una figura del Señor de los Anillos cuesta como $100, me dice, yo las vendo en 150 bolivianos, tienen un estándar, no igual, pero muy parecido, ¿no? Entonces era bien, bien interesante cómo la impresora 3D te puede producir cualquier cosa física. Ahí el tema es el diseño, ¿no? Lo de al lado es justamente el video que les tenía planeado, pero por temas de tiempo no vamos a alcanzar. Que esta casa de vivienda social es un proyecto que se hace en El Salvador. Esta casa se la construye en menos de 24 horas, en realidad se la imprime en menos de 24 horas y cuesta menos de $10,000, ¿no? Entonces es tremendamente barata, tiene dos ambientes, un baño y una sala, ¿no? Entonces es realmente extraordinario comparado con el concepto que se tenía de vivienda social. La impresora 3D, también como vamos a ver más adelante, ha permitido la generación de prótesis, ¿no? De prótesis. Y bueno, acá sí les dejo esta no cuenta como impresora 3D, pero habla de la etapa de prototipo de la impresión 4D, que son órganos adaptables, ¿no? Que se adaptan a su hospedador, a su host, para que no sean rechazados, ¿no? Y tratar de darle un fuerte golpe a la industria o al mercado, perdón, de órganos, de tráfico de órganos. Este es otro, de repente, a ver, de repente este sí se los puedo mostrar, pero hay ya mucho más modernos, ¿no? Tengo que actualizar mis videitos, pero han visto, ¿no? Ese mortal que da, creo que de todos los que estamos en la sala, de repente un reducido porcentaje va a poder hacer ese mortal, ¿no? La tercera y última tecnología física porque son palpables, nuevamente es la robótica. Ahora, la robótica, y ahí no la puse acá más adelante, pero está convergiendo, de esto lo vamos a hablar más adelante, es decir, se está juntando con la inteligencia artificial, y tal es el caso de estos primeros tres robots. Este es uno que juega Scrabble, ¿no? Para quien no tenga un compañero o compañera para jugar juegos de mesa, este juega Scrabble, juega contigo. Este, por ejemplo, dialoga contigo en base a las emociones, en base a la codificación facial que tú tienes, a la inteligencia artificial, te habla y te responde qué te pasó, por qué estás triste, ¿no? La tercera es un baño para gatos que se limpia sola y los desechos los procesa para reutilizarse, perdón. Y la cuarta me parece que, no recuerdo bien el nombre, pero es una androide, ¿no? Es una robot que tiene inteligencia artificial que puede interactuar con cualquier persona. Es más, en Arabia Saudita le han dado su ciudadanía, es una ciudadana. Me parece que se llama Sara. Eso en cuanto a las físicas, sí hay un paréntesis, digamos, nuevos materiales. Siempre me hago la burla, hablamos de vibranio, no es vibranio. Grafeno, el grafeno es muy prometedor en diferentes ámbitos de aplicación porque es 200 veces más fuerte que el acero, 1 millón de veces más delgado que un cabello humano, es muy eficiente en la conducción de calor y electricidad, pero hoy por hoy es todavía muy caro, ¿no? Cuando esto caiga por el desempeño, de repente los países que dependen mucho de la exportación de cobre, por ejemplo, se vean afectados. En lo que refiere a las barreras digitales, que hemos dicho, estas ya no son físicas, sino son código, básicamente. Está el Internet de las Cosas como la tecnología más prometedora, en un sentido de que es operar estas servicios electrodomésticos de la casa, pero desde el Internet, ¿no? En vez de que yo tenga que pararme y apagar la luz, o, perdón, o que agarre el control y lo apague, es simplemente agarrar y decirle a tu auxiliar del celular, de tu inteligencia artificial, oye, apágame la luz, y listo, se apaga, ¿no? Esto es lo que ha dado paso a la domótica, ¿no? Casas inteligentes y también ciudades inteligentes.
Blockchain o cadena en bloques es otro tipo de tecnología que es básicamente un protocolo seguro por el cual una red de ordenadores verifica colectivamente una transacción antes de que pueda ser registrada y aprobada. Es decir, blockchain no tiene un único dueño, ¿sí? Y lo que esta tecnología puede hacer, como el uso más aplicado hoy por hoy es la criptomoneda, pero cualquier cosa que se pueda volver código binario, como por ejemplo la identidad de uno, podría ser trazable y con eso resolverías, por ejemplo, el robo de identidades. Para el autor, la economía de baja demanda es lo que nosotros conocemos como plataformas, ¿no? Plataformas donde hay vendedores y compradores. Pongo Facebook principalmente por por Marketplace, ¿no? Porque es un espacio digital donde tú puedes ofertar libros, ropa, no sé, algún producto o servicio. Y si un comprador está interesado, le pagan una comisión a Facebook y listo, ya está, se encuentra. Es más, creo que todavía sigue siendo gratuito, ¿no? En lo que refiere a las tecnologías biológicas, me voy a quedar solamente con la biología sintética, que es la modificación justamente del genoma. Y esto en un sentido de que, como decía el autor, puede tener grandes aplicaciones para la humanidad, como resolver enfermedades degenerativas como el Alzheimer, cáncer, y que sea costeable, ¿no?, para las personas. Y por el otro lado, también tiene consecuencias ético-morales, porque ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Hasta qué punto tú puedes modificar, por ejemplo, la configuración de un animal, de una persona, de una planta? ¿No? Están tratando, por ejemplo, de traer a la vida animales que alguna vez ya han sido declarados extintos. Ahora, ¿cuál es el impacto de la cuarta revolución industrial según el autor? Para el autor, como no me han dicho nada, el impacto lo tipifica, no, lo categoriza en cinco ámbitos. Primero, el económico. Segundo, el ámbito de negocios. Tercero, a nivel nacional y global, que tiene que ver mucho con el Estado, con el gobierno. Cuarto, con la sociedad, el impacto en la sociedad. Y quinto, con el individuo. Vamos a hacer mucho énfasis en los primeros tres, dejando el análisis y la profundización para ustedes de la sociedad y el individuo, ¿sí? Empecemos por economía. Cuando hablamos de crecimiento económico, tenemos que hablar de un problema que denuncia Schwab, ¿no?, que es el envejecimiento. Y para eso vamos a utilizar a nuestro país, es decir, vamos a analizar cuál es el caso en Bolivia particularmente. El envejecimiento. Veamos, la población de edades en Bolivia. La población de edades en Bolivia es esta que tienen en pantalla. Como ven, pirámide generacional la pirámide generacional está como debería ser en teoría, ¿no? Porque gran parte o el grueso de la población, al menos al 90 en Bolivia, está pues en la población joven, ¿no? Declarada joven. Y esto no cambia mucho si las proporciones para el 2018, ¿no? Entonces vean que hay más gente, sí, pero esta gente todavía la gran mayoría representa la población joven. Bueno, debería ser hasta el 30, ¿no? La base está bien porque es suficiente gente que va a ser persona mayor o adulta mayor y bueno, hay chicos que van a reemplazar la población económica. No es así el caso de Japón, ¿no? Vean que ya de entrada no hay una pirámide y en el 90 el grueso de su población se encontraba en la población adulta, ¿no? Para 2018 esto solamente se ha agravado, siendo que ya es adulta y adulta mayor el grueso de su población. Vean que los jóvenes cada vez son menos, ¿no? Y esto es algo que denuncia Schwab con los países europeos principalmente, es lo que está pasando, pero podemos decir que en Bolivia no tendríamos ese problema, por lo cual no se afecta. Y de repente en Latinoamérica, ¿no? Alguna vez algún estudiante me decía, nosotros, lo que pasa es que en Latinoamérica tenemos el reggaetón, ¿no? Por eso somos buenos procreando. Y yo me reía, y no sé, de repente. O de repente las políticas son, sí, obviamente es un chiste, ¿no? Es un chiste. Puede que sea cierto, ¿no? Puede que sea cierto. No sé si alguna vez han visto a un extranjero, a un europeo tratar de bailar reggaetón.
no un robot o salsa, ¿no? Bueno, y tampoco hablaré tanto porque es que sea el más coordinado, pero vean que en Japón sí se cumple esto que denuncia Schwab. Hablaremos del empleo y capacidades, que es algo que afecta fuertemente y que de repente les ha generado preocupación a la hora de leer el capítulo, ¿no? Vean que este es un reporte del Foro Económico en plena pandemia lo sacan y cómo el azul son las oficinas físicas, el uso, y vean que para abril el uso baja considerablemente. Este espacio, eh, digámosle azul medio, tiene que ver con solamente las instalaciones que eran necesarias y el celeste es trabajo remoto y digital. Vean que este se logra mantener y vean que o sea, evidencia la fuerza laboral que está en riesgo de quedar en desempleo, ¿no? Siendo los tres sectores más afectados restaurantes y hoteles, ventas al menudeo, transporte y hasta educación, ¿no? Sí, tiene todo el sentido del mundo. Si piensan hoy por hoy, mucho de lo que se aprende se puede hacer en línea. Asimismo, te mostraba el incremento de la demanda que se tenía de especialistas en algún ámbito en plena pandemia, ¿no? Los top 5 han sido analista y cientista de datos, especialista en aprendizaje automático de inteligencia artificial, especialista en Big Data, especialista en estrategia de marketing digital y especialista en procesos automáticos. Aquí yo siempre decía que bueno, porque en el puesto 19 estarían los especialistas en desarrollo organizacional, básicamente ADMI 4. ¿Por qué? Porque se necesitaba que a las empresas se les ayude a transformarse, a adaptarse, ¿no? Y vean que las menor demandadas eran los tabuladores de datos, secretarias ejecutivas, a contadores, auditores y trabajadores de fábrica, ¿no? Entonces vean eso. Aquí hay algunos clusters algunos anidamientos, si quieren, alrededor de diferentes economías que están surgiendo como consecuencia de esta nueva realidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos del talento humano, necesitamos reclutador de información tecnológica, ¿no? Socio de recursos humanos, especialista en adquisición del talento, ¿no? Entonces vean que son roles que se están abriendo y donde podrían orientar el desarrollo de sus capacidades, ¿no? En marketing, por ejemplo, eh, encargado de crecimiento, hacker de crecimiento, especialista de marketing digital, especialista del comercio digital, entre otros, ¿no? Ahí ya les voy a dejar el reporte para que profundicen. Bueno, esto sí, aterrizando el caso a Bolivia, tomando en cuenta que este dato que les estoy presentando en pantalla es ex ante pandemia y viene del informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, nos dice cuánto ha mejorado la productividad, tema económico que nos interesa, y si ha habido un incremento del empleo. Lo ideal sería que la mayoría de nuestros sectores estén acá. Que no solamente soy más productivo, sino además he generado más empleos. Vean que no es el caso para nosotros. La gran mayoría de nuestros sectores, al menos hasta 2016, eh, no solamente habían disminuido la productividad, sino que también habían aumentado el empleo, lo cual uno diría, no está malo, pero en términos de competitividad, sí, porque estoy utilizando más recursos para hacer menos de lo que hacía, ¿no? Entonces, el economista Pérez Cajías, allá por el 2018, 2019, agarraba y te decía que, por ejemplo, el salario de un albañil se había triplicado o cuadruplicado entre 2008 y 2018. Es decir, el precio era de lo que era 100 pesos, qué sé yo, el jornal. Hoy por hoy el jornal había que pagarlo 400 pesos, pero su productividad era la misma, ¿no? Entonces eso explicaba de alguna forma esto. En la mayoría en la administración pública está acá, ¿no? Muchos cargos que de repente son temas, temas politiqueros más que políticos, ¿no?
Y quien lo ha hecho súper bien, digamos, es banca y finanzas, ¿no? Bien, no súper bien, lo ha hecho bien, es que ha mejorado su productividad, pero vean que ha disminuido el empleo y esto tiene que ver mucho con lo que advertía Schwab, ¿no? Que muchas empresas, muchos empleos, perdón, que son altamente monótonos y de bajo conocimiento y know-how, van a ser digitalizados. Claro, y la banca y finanzas, por ejemplo, la pandemia va a venir súper bien porque han podido todavía penetrar más el mercado con lo que es la billetera móvil. Vean que estos son los diferentes sectores y su crecimiento, 2013, pero algo que destaca, y esto es de la economía formal, es decir, solamente el 20% de nuestra economía, porque el restante 80% es pues, informal, está fuera de libros, ¿no? Pero la tendencia es la misma. Vean que lo que sí está creciendo exponencialmente es el comercio, ¿no? Y esto no es bueno ni malo, pero simplemente refleja que no estamos acumulando conocimiento y know-how específico o de alguna índole, ¿no? Obviamente, hoy por hoy es como que yo te enseño a ser millonario, aprende cómo. Está bien, no es malo, pero esto es muy frágil, porque el rato en que los precios se disparen, tú ya no vas a poder comprar barato y vender más caro. Y lo peor, tu gente no va a saber cómo hacer algunas cosas como textiles, zapatos, entre otros, ¿no? Entonces eso es lo duro de eso. Esto es muy duro. Y ni qué decir con el contrabando y la... Sí, con el contrabando principalmente, ¿no? Este es un cuadro de análisis del ingreso promedio por el nivel de educación. Vean que la mayoría de las... Sí, el eje troncal, el profesional, logra, pero un rendimiento más, más alto. Hay que actualizar estos datos, claro está. Y esto habla de las industrias que tienen mayor o menor probabilidad de digitalizarse. Y vean que se cumple, ¿no? Porque este dato que les estoy presentando acá es de un paper del 2013 y te dice las ventas y el menudeo, viendo lo que había pasado en, el, en los empleos con mayor riesgo de, con mayor riesgo de, wow, de digitalizarse, eran estas, ¿no? Vean que hasta cierto punto, management, negocios y servicios financieros tienen una baja probabilidad. ¿Por qué? Porque principalmente trabajamos con gente y la gente es compleja, como han visto en ADMI 5. Vean que estas son, en base a una encuesta que hace el Foro Económico de 2020, las 15 habilidades que se van a requerir para el 2015, para el 2025, perdón, siendo las top 5, el pensamiento, perdón, sí, el pensamiento analítico y de innovación, el hecho de que la persona aprenda a aprender, es decir, que tenga estrategias de aprendizaje activo, que pueda resolver problemas complejos, que pueda analizar y pensar críticamente y que sea creativo, original y tenga iniciativa, ¿no? Liderazgo también está, entre otros. Y bueno, tecnologías, ¿no? Tecnologías del uso, monitor y control, de diseño, de programación, entre otras. Estas son habilidades especializadas y dónde podrían ir, ¿no? Por ejemplo, un diseñador gráfico necesita trabajar o podría trabajar en creación de contenido y marketing, ingeniería de marketing, ¿no? Entonces hay varias formas. Lo propio con esto, ¿no? Cómo la tecnología, la inteligencia artificial va a ir sustituyendo diferentes sectores. Vean que las habilidades digitales, netamente digitales, que más se están valorando es análisis de datos, programación de computadoras, estadística general, liderazgo y management, regresión, entre otras, ¿no? Y estas son las que van a ayudar. Las principales barreras que los empresarios han establecido para esta adopción de nuevas tecnologías, vean cuál es. Vean que es que las personas, el mercado laboral, no tiene las capacidades digitales. Y ustedes harán memoria de cómo ha sido su primer encuentro, digamos, de la clase digital. De repente ustedes no sabían cómo manejar, tenían el micrófono, la cámara, o qué sé yo, han entrado a destiempo. Entonces, los profesores también, ¿no? Los docentes también, de repente no sabíamos cómo manejar, que esto, que el otro, que esto, que el otro. Entonces,
es un tema bien, bien duro, porque te dice que tu gente no ha estado en un enfoque de aprendizaje continuo. No se está actualizando, no toda, pero la gran mayoría, y esto es a nivel global. En lo que respecta a brecha de género, el autor dice que estas tecnologías podrían o agrandar la brecha que se tiene. Vean que en Bolivia sí se tiene una brecha, ¿no? En términos de ingreso, y es bastante amplia. Todas, salvo esta, que es el índice de calidad no remunerativa, o podría resolver, ¿no? Podría acercar estas diferencias entre la brecha. No vean que acá la línea ploma es los hombres, tasas de participación, ¿no? En el mercado laboral, y la línea roja son las mujeres, ¿no? Hay una brecha. En lo que es el índice de calidad no remunerativa, este sí es muy parecido. Y algo que llama la atención de nuestro país es que es emprendedor, sí, y resulta que son las mujeres las que emprenden, ¿no? Pero acá hay que destacar que el emprendimiento por oportunidad, es decir, porque me he dado cuenta que hay algo que el mercado necesita y que yo puedo hacerlo mejor, pero es muy baja, ¿no? Mil disculpas. Es muy baja respecto a los emprendimientos que se hacen por necesidad. Básicamente microemprendimientos que no tienen una perspectiva de crecimiento, sino de subsistencia. Y eso no está mal, pero lo que pasa es que te mantiene a la gente atascada ahí, en el mínimo, y a tu sector empresarial también. En el ámbito de negocios, vean que las tecnologías que se considera que se van a adoptar con mayor probabilidad es almacenamiento en la nube, analítica de Big Data, eh, el Internet de las cosas de los dispositivos, ciberseguridad, inteligencia artificial, procesamiento de voz y de imagen, entre otros, ¿no? Entonces, vean, esto es lo que van a requerir los negocios del mañana. Obviamente, si ustedes hablaban de este tipo de tecnologías ex ante, pasaba esto va a tardar en llegar a Bolivia, esto es Bolivia, ¿no? Eso es del imperio, me pueden decir. Pero resulta que hay empresas que ya están haciendo uso, incluso antes de la pandemia, antes de este empujón digital. En Chasquipampa edifican la primera casa prefabricada porque cambian la tecnología a este bloque, es como si fuesen Legos, ¿no? Como por partes, y en un mes te hacen una casa de 4 pisos. Dicon es la empresa que está acá, que tiene sede en La Paz, ¿no? Estos son otros, Daniel González, si no estoy mal, ¿sí? Y Mauro Trigo, que lo que hacen es han conseguido capital semilla, esto si bien funciona en Silicon Valley, han creado una aplicación que ayuda con la seguridad ciudadana, ¿no? Para reportar, hay patrulleros voluntarios, vecinos que cuidan, que reportan, aquí hay esto, ¿no? Vean, y aquí hay gente que todavía hace una solicitud, ¿no? Aquí necesitamos eh, instalar 2 cámaras fuera del edificio, por favor, si alguien tiene una propuesta, ¿no? Entonces es bien interesante para la comunidad. Otro boliviano es Ultra Casas, que está aprovechando la tecnología exponencial y que ha tenido un golazo, no solamente con la plataforma o economía de baja demanda, como decía Schwab, sino que se ha integrado con el sector financiero. Entonces, no solamente te muestra a los vendedores si eres comprador o viceversa, sino que además te conecta con un posible potencial financiador. Vean que si bien este dato que les estoy presentando aquí es ya obsoleto, vean la tendencia que tenía, ¿no? Es la cantidad y monto de las transacciones realizadas por plataforma de banca electrónica. ¿Hasta qué año? Hasta el 2017. Vean que la banca electrónica no se utilizaba mucho, pero que ya tenía una tendencia de crecimiento exponencial, ¿no? Era bien interesante la inconsistencia porque tú hacías compras por internet, pero el pago era en efectivo. Esto de repente ha cambiado drásticamente y ya todo es por QR y transferencia bancaria. Las plataformas más utilizadas, Facebook y WhatsApp. Y bueno, este es un mapa para identificar las empresas TIC que habían a 2017, esto debió cambiar en base a su tamaño, ¿no? Este es uno de los bolivianos que ha aprovechado, es Leonardo Vizcarra, hacía prótesis para las personas de manos. Este es Rolly Mamani, que utilizando robótica y también impresoras 3D,
ha podido generar no solamente robots, sino prótesis o exoesqueletos que mejoraban la calidad de vida de la persona. Y este es Esteban Quispe, el que ha inventado al Wall-E boliviano, ¿no? Esta es Lady Ocaña, esta sí ha sido estudiante de la UNSA, hemos trabajado con ella en Naciones Unidas. Ella era una de las emprendedoras que tenía un dispositivo para alarma temprana de cultivos, ¿no? Para que la gente no pierda por la helada a sus cultivos, que era un problema muy, muy duro. Pues vean que hay gente que sí está aprovechando esta tecnología y está buscando nuevas soluciones. Aquí hay una clasificación de empresas, TIC, ¿no? Servicios telefónicos, programación informática, programación y transmisión de radio, fabricación o ensamblado de computadoras, etc. Vean que el eje troncal nuevamente es donde hay más empresas, ¿no? TIC, al menos. En lo que refiere a gobierno, la AGETIC es la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. Si quieren ver cualquier cosa que está haciendo el Estado en términos de tecnologías de información, este es el lugar a donde tienen que ir. Hasta 2017 te decía que este era el índice de desarrollo de las TIC. Entre más oscuro, más uso de las TIC. Esto debe cambiar drásticamente por la pandemia. Más estadísticas. Esto es lo que me interesa. Vean cantidad de entidades que tienen centro de datos propio, ¿no? Entonces, todos tenían al menos uno. Sí llama la atención que, por ejemplo, las empresas públicas tenían, claro, son 10 empresas públicas, tenían su propio centro de datos. Vean que las recaudaciones de impuestos, una vez que se hacen digitales, empieza a crecer y bueno, en 2013 se presenta una caída, habrá que analizar, pero por temas tecnológicos, ¿no? Bolivia hoy por hoy todavía este cuadro no ha cambiado mucho desde el 2017, es uno de los países que no tienen regulación sobre el comercio digital y todo esto, el manejo de tecnologías exponenciales. Y bueno, en un tema estatal, un intento de que la gente esté más conectada, el Estado tuvo un programa donde distribuye una computadora por estudiante, ¿no? Y lo propio con los docentes. En ese sentido, se preguntaba también según el grado de instrucción para qué se utilizaban las computadoras. Y estas eran las respuestas. No, enseguida vamos a ver. Estatalmente también Quipus es un referente, digamos, de cómo no hacerlo, porque es una empresa que ha producido mucho déficit al Estado. Y esta era una noticia del 2020, todavía tenía 45.000 equipos en stock, en inventario, que quiere decir que no se habían vendido. Y para mal, tristeza, porque este rubro es uno que se actualiza muy rápido. Son tecnología exponencial, ya debe ser obsoleto, ¿no? De repente se remata. Cuando el presidente Arce retoma la conducción del país, sugiere y mantiene esta posición de que la empresa Quipus era una empresa estratégica. Y bueno, no, aquí era bien interesante. El mandatario criticó el intento del gobierno transitorio de cerrar la estatal en lugar de potenciar. Bueno, ¿qué vas a potenciar si eran números rojos desde que ha nacido, ¿no? Competitividad, ¿no? Lo que hemos discutido. Este es un índice de confianza que se tenía en plena pandemia. Sí, el blanco es de 2020 y el negro es de 2021. Vean que el gobierno cada vez se aleja más hacia menos competente y menos ético. Los medios de comunicación se acercan más a menos éticos y también no se consideran competentes. Las no gubernamentales se están alejando, sí son éticas, pero son poco competentes. Y no me acuerdo qué se llama este índice, ya les voy a mandar todo el reporte. Los negocios habían pasado de ser no éticos, pero sí competentes, a ser competentes y éticos. Hay que manejar esto con pinzas de repente, porque al final, si un negocio no es competente, le espera la quiebra, mientras que el Estado, los medios de comunicación pueden seguir, ¿no? En términos de sociedad, y aquí está lo que les decía, la población considera como estudiante para qué utiliza el celular, la gran mayoría para conectarse al internet o hacer llamadas telefónicas. Ok, cuando te conectas a internet, ¿qué es lo que haces? Esto es ex ante pandemia, ¿no? Contactar a amigos o familiares, redes sociales y buscar información. En el 2020 se tiene este avance de que se logra disminuir el costo de la internet a nivel nacional. Y con eso habríamos cerrado el análisis de la cuarta revolución industrial.
Pero como les adelantaba, no solamente es la cuarta revolución industrial y las tecnologías exponenciales por su cuenta, sino que estas tecnologías exponenciales están empezando a fusionarse, están empezando a converger. Y es el caso de los automóviles, ¿no? El mercado de los automóviles autónomos tiene varios competidores tradicionales en la industria, como BMW, Mercedes y Toyota, pero los que están liderizando estos son Tesla, Uber, Google y Apple, ¿no? Empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque están casando la inteligencia artificial con el automóvil autónomo y hasta incluso con, en el caso de Tesla, con el automóvil eléctrico, ¿no? Tal que Elon Musk agarra y dice, bueno, señores, que de la industria automóvil tradicional, les digo, pueden utilizar mi software de baterías y de alimentación de automóviles. Obviamente les voy a vender las licencias, pero así no pierden tiempo en eso, aceleren el cambio a automóviles amigables con el medio ambiente, ¿no? Y este es un caso que les voy a pasar, que es básicamente el proyecto de Uber, que tenía que ser lanzado para 2023, si no hubiese habido pandemia. Y en esencia eran vuelos aéreos, ¿no? Pero vuelos, no viajes aéreos dentro de una ciudad o de una u otra ciudad. Es la versión, digamos, Super Saiyajin del teleférico, ¿no? Y la idea de estos señores era que querían hacer irracional contratar al transporte público. Obviamente, la ciudad y todo eso, esto era pensado en San Francisco, ya tenía un primer prototipo, se los voy a pasar. Eso que han visto, para quienes hayan visto los supersónicos, ya no está tan lejos, ¿no? Igual, este señor Musk nos sale con varias cosas que Elon Musk dice que el cohete Starship de SpaceX lanzará cientos de misiones antes de volar a personas. ¿Por qué? Porque él tiene la visión de que pueda hacer vuelos turísticos al espacio, básicamente, ¿no? Vean cómo las tecnologías diferentes, ¿no? La turbina de viento, todas las tecnologías tienden a disminuir en sus costos. Como la población, perdón, digital ha ido aumentando, esto es mucho más hoy por hoy. Y estos son los trabajadores que cada vez se han ido incrustando más a la automatización, ¿no? Los sectores que han adoptado cada vez más ámbitos de robótica, ¿sí? Principalmente en el sector automotor. Vean China, vean en este caso, y esto es del 2016, si no estoy mal, China ha utilizado un montón esta tecnología exponencial para ser más productivo, ¿no? Vean, a todos les saca, no solamente en el ámbito automotor, sino en otros sectores. Vean que acá se hace una evaluación de la empresa Gartner. Esta es una encuesta de la empresa tecnológica y consultora Gartner, que dice cómo se valora a la inteligencia artificial, y la gran parte de los que han respondido te dice que para soporte a las decisiones, para el manejo de agentes, para la automatización de una decisión y para productos inteligentes, siendo el más importante para nosotros, porque los administradores se nos va a pagar por tomar decisiones, más si estamos en un rango de autoridad, ¿no? En un cargo de autoridad, perdón. Y las prioridades más importantes para las empresas va a ser, vean, migrar el volumen de contacto de canales asistidos, es decir, donde tiene alguien que te ayuda a manejar, ¿no? A que tú te sirvas a ti mismo, ¿no? Lo que ha hecho lo que está tratando de hacer el BCP con su banco café, entre otros. Y claro, esto nos va a llevar a este eterno debate de las nuevas tecnologías, ¿no? Millones de trabajos se van a perder, principalmente aquellos trabajos que son altamente estandarizables, que, que son muy rutinarios y que requieren un conocimiento y know-how no tan sofisticado. Entonces, para ir cerrando esta idea es reconocer que no solamente vivimos en un mundo global, sino también en uno exponencial, es decir, estamos muy interconectados, interdependientes, y además este está siendo afectado por las tecnologías exponenciales, es decir, el crecimiento cada vez es más rápido, los cambios son más rápidos, son más abruptos, y es ese mundo al que van a salir, ¿no? ¿Qué es lo que les estoy tratando de comunicar? En resumen, síntesis es esto, es el mejor gráfico, ¿no? Que el progreso de la humanidad ha tenido de repente hasta los 2015, si quieren, un crecimiento lineal.
Hoy por hoy se tiene un crecimiento exponencial y eso puede agrandar las brechas, las desigualdades que hay, ¿no? Entre estos países que tienen esta tecnología, que están acumulando este conocimiento y know-how, y los que no, ¿no? Voy a cerrar la clase de hoy día con esta cita que me permito, en realidad quiero leérselas, pero lo que hace que el futuro sea distinto e importante no es el hecho de que esté por llegar, sino que será un momento en el que se verá diferente al de hoy, en el que el mundo se verá diferente al de hoy. En este sentido, si nada sobre nuestra sociedad cambia durante los próximos 100 años, entonces el futuro está a más de 100 años de distancia. Razonamiento lineal. Si las cosas cambian radicalmente en la próxima década, entonces el futuro está casi al alcance de la mano. Nadie puede predecir el futuro exactamente, recordando el tema de incertidumbre, pero sabemos dos cosas. Va a ser diferente al de hoy y debe realizarse en el presente, ¿no? Peter Thiel. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Ah, Sofía, gracias, Carla. Sofía se llama el androide, ¿no? Y tiene su nacionalidad en Arabia Saudita, gracias. Mm. Bueno, dos cosas. Les estoy habilitando su control pues, para que tengan hasta las... Va a arrancar hoy. Van a tener media hora. Y les voy a dejar la lectura para no tener problemas con no he podido entrar el fin de semana. La próxima semana vamos a empezar en punto la clase y vamos a dar en los primeros 5 a 10 minutos el control de lectura. ¿Sí? Que como les digo, aprovechenlo porque el control de lectura comodín, la mayoría de las personas lo hacen bien. ¿Sí? Entonces denle una leída y con eso va a ser más que suficiente. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Recuerden que el día, ahí está, es guía para la elaboración de ensayos, que no es un eje temático, pero sí que nos va a servir para lo que queremos el martes. El martes tenemos mucho trabajo, ¿sí? Tenemos este control de lectura del 5, de cómo hacer ensayos. Yo voy a hablar entre 15 a 20 minutos, tal vez, sí, 15 a 20 nomás, para que tengan una hora para su evaluación, ¿no? Del tema uno. Yo creo que van a tener entre 25 a 30 preguntas, no más. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario? Lick, ¿nos puede pasar las diapositivas? Ah, sí, definitivamente. Eso más en este momento lo habilito. Más bien, gracias por hacerme recuerdo. ¿Alguna otra? Ya está todo en plataforma, ¿no? Bueno, prepárense, vean que no solamente va a ser conceptual, sino, como les digo, les voy a decir, bueno, según el índice de Harvard, este producto tiene tanto de calificación y les daré ahí opciones, ¿no? Para que vayan y busquen. Así que la próxima semana vean eso, el tema de conectividad, por favor, se vean con tiempo esto, que tenemos la evaluación, ¿sí? Bueno, jóvenes, que les vaya muy bien. Voy a quedar ahí, voy a apagar el micrófono y la cámara, pero si alguno necesita alguna asistencia me dice, ¿sí? Que les vaya bien en su control de lectura. El día martes empezaremos con el control comodín, después voy a dar las instrucciones para el ensayo y luego la evaluación. Así es, Wanda. Así va a ser. Un gusto, que les vaya muy bien en el control, ¿sí?